Se va a venir un fin de semana largo, que bueno, Clorinda va a ser seguramente también noticia, por el tema del paso fronterizo. Pero bueno, vamos a empezar primero, Emilio, por un tema que nos trajo un oyente y tiene una duda y quiere saber. ¿A cuánto está el guaraní? Porque esto también de lo económico y de la salida del Sí, sí, cepo sí. han empezado a interesar a muchos en varios sentidos, y el tipo de cambio es uno de esos temas. Bueno, entre ayer y hoy, por ejemplo, hoy en estos momentos se está comercializando a 5,70 la compra de guaraníes con pesos, ¿no es cierto? Es decir, de que si vos tenés, por ejemplo, 10.000 pesos y querés cambiar a guaraníes, te cambian a 5,70, ¿no es cierto? Eso implica que son 57.000 guaraníes. Entonces, 10.000 pesos hoy son 57.000 guaraníes, como para que la gente tenga una idea de cómo se está manejando la cuestión cambiaria aquí en el centro de la ciudad de Clorinda. A tener mucho cuidado con eso, porque muchos suelen optar, ¿no es cierto, Fanny, por ir hasta la zona del paso fronterizo, en donde ahí la cuestión cambiaria es diferente, es mucho más baja. Se lo toman a mucho menos que en la zona comercial, porque bueno, obviamente ahí ya no tenés alternativa, ya no hay marcha atrás. Y salís perdiendo. Ya vas claro, entonces ya está de salida y directamente entonces por eso aprovechan. Lo mismo sucede del otro lado inclusive te toman a mucho menos el peso, así que la recomendación siempre, si vienen de Formosa, de otros puntos, que ingresen adentro de la ciudad de Clorinda, principalmente en la zona comercial, en la avenida San Martín, y ahí se encuentran con los denominados cambistas que bueno, que se manejan en esos parámetros que les estaba contando, 5,70, 5,90 al día de hoy. Bueno. ¿Qué tal, sí. Emilio? ¿Cómo estás? Alejandro te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Alejandro? Bien, bien. Te hago una consulta. Bueno, obviamente el tema del día y creo que de la semana va a seguir siendo es el tema de haber salido del cepo, ¿no? Esto también cómo ha repercutido allí en los mercados, allí en Clorinda, la gente cómo ha reaccionado ante esto, ¿no? Con la medida esta que se ha levantado. Bueno, el común de la gente realmente no le presta mucha importancia a eso porque no tienen dólares, claro. Porque por allí el que sí estaba más atento a lo que podía surgir a modo de información con eso es el sector comercial, y bueno, obviamente aquellos que se manejan también con la cuestión cambiaria, ¿no es cierto? Pero en líneas generales ayer, por ejemplo, lo que sí me contaba una persona que tiene una fábrica, una pyme, ¿no es cierto? Sí. Y que trabaja con productos que constantemente tiene que recibir de proveedores de Buenos Aires. Por ejemplo, lo que me contaba ayer por la tarde es que no le estaban pasando precios. Le decían que recién a partir del día de mañana, miércoles, podían llegar a tener una idea de los valores de los productos para que a partir de ahí le pasen los precios de las mercaderías que él estaba necesitando para continuar trabajando. Ajá. No significa que está sin stock. Lo que pasa es que uno va utilizando un pequeño stock que tiene, me decía, y eso hay que reponerlo. Y bueno, con esta situación que se está generando con la liberación del cepo y la incertidumbre que algunos sectores tienen, se traslada justamente a esto. Y el que se ve perjudicado indudablemente es el de aquel que forma parte de una pyme, como te contaba, porque bueno, hoy tiene esa situación que yo te estaba contando y que evidentemente no es un caso aislado. ¿Y la expectativa es que vengan con aumento, que se mantengan? Aumento, no, claramente. Sí. Evidentemente por la decisión que toman de no vender, se da principal, porque esto, Fanny, Alejandro, esto ya lo hemos vivido en otras oportunidades. Aquí el sector comercial sabe, conoce esto, y ¿sabes qué pasa automáticamente cuando suceden hechos como esto? La mercadería se dispara en sus precios. Bueno, lo que implica que, para colmo, el mercado clorindense depende mucho de la venta que se pueda producir hacia el interior y principalmente a la República del Paraguay. Pero como todos sabemos, hace mucho tiempo, desde la asunción de Milei en la presidencia, se registraron fuertes modificaciones en los valores de los productos y eso repercutió en que el comercio clorindense decaiga prácticamente en un 60%. Y con esto es menos atractivo inclusive para aquellos compradores que venían o vienen en una muy menor escala, pero que vienen a hacer compras reducidas para hacerlo
para su domicilio, para la quincena, para el que viene y compra para todo el mes, que por ahí no son muchos, pero que había alguito, y bueno, hoy con esto inclusive se para mucho más el movimiento. Uh-huh. Bueno, eso en cuanto a lo económico, exacto, ¿no? Y sí, ahora tenemos repercusiones ya, bueno, también segundo día después de unas elecciones atípicas e inesperadas en Clorinda, ¿no? Que tuvieron que salir a armarse, a hacer campaña, etcétera, por el fallecimiento del intendente Manuel Celauro. ¿Cómo está hoy? Ayer era toda euforia todavía, ¿no? Y bueno, y hoy ¿cómo está la ciudad? ¿Qué repercusiones hay? ¿Cómo está la municipalidad, por ejemplo? Mira, yo acabo de salir porque estaba en una entrevista para colegas de allí de la capital también, con el intendente Ariel Caniza, y bueno, él decía en la entrevista que acabamos de finalizar, el municipio ayer inclusive ya salió a seguir trabajando como lo hace habitualmente, con el equipo vial en los diferentes barrios, dando continuidad a obras que se han iniciado y que eran compromisos. Hay obras de iluminación, apertura de calles, enripiado, el tema de la reposición del sistema lumínico, hay nuevas calles que van a contar con nuevos sistemas de alumbrado público. Lo que se destacó entre ayer y hoy, que todavía se sigue trabajando fuerte con eso, es que el municipio siempre, después de cada elección, salió a hacer una limpieza generalizada en los alrededores de las instituciones educativas, pero también con la quita de toda la cartelería publicitaria de los diferentes sectores políticos, para devolver justamente la normalidad a la ciudad. Y bueno, en ese sentido hoy se sigue trabajando sobre eso, y contaba Caniza que bueno, ya también con el equipo conformado para lo que va a ser el conteo definitivo que se va a estar dando el día jueves aquí en nuestra ciudad. También por otra parte y de manera paralela, siempre cumpliendo con los servicios básicos, tanto ayer como hoy, y bueno, obviamente también el día de mañana, porque después ya se viene también el feriado por Semana Santa, así que programando, diagramando, me decía, principalmente con lo que hace a obras públicas, con lo que hace a la cuestión también de control de la cuestión de tránsito, porque estábamos hablando recién del tema de lo que hace al posible movimiento que se pueda generalizar en la frontera. Recordemos sí, que hay mucha gente que seguramente entre el miércoles y el jueves se va a movilizar masivamente hacia el territorio paraguayo porque tienen familiares, somos arraigados a costumbres guaraníticas y tenemos familiares y demás, y eso implica que muchos seguramente van a optar por salir de Clorinda. ¿Y qué pasa con eso, Fanny, Alejandro? Se genera un movimiento atípico. Sí, en la zona de frontera que termina afectando a la ciudad. El primer día y ni hablar el último día que hay que volver. El regreso, ¿no? Claro. Claro, pero el regreso ya no nos afecta a nosotros porque el problema ya está del otro lado. El argentino está saliendo de Clorinda, entonces ahí está la cuestión que, bueno, obviamente todos saben que el paso fronterizo de San Ignacio de Loyola en los últimos años tuvo modificaciones que lamentablemente fueron para peor. Y les cuento esto, hablando un poco también de ese tema. La gente de la Cámara de Comercio mantuvo reuniones con agentes de migraciones y otras instituciones ligadas al área de control ahí en la zona de frontera, e inclusive en la semana pasada han estado en Buenos Aires el vicepresidente Omar West, y estuvo Gustavo Servín, que es otro miembro de la institución, y allí en la oportunidad estuvo hablando justamente con referentes nacionales, y en ese contexto hay buenas noticias. La Cámara de Comercio tiene la intención de poder hacer aportes económicos para poder hacer obras que ayuden a mejorar un poco la parte por lo menos donde se debe transitar en cuanto a lo que hace al movimiento peatonal principalmente y de vehículos livianos. Así que ese es un dato que les tiro también, que les cuento que está siendo barajado, que está siendo analizado, y según las autoridades nacionales, en pocos días podría haber una respuesta. Esperemos que sea positiva para que veamos, en cierta manera, si se puede lograr agilizar un poco más, al menos, ¿no es cierto?, lo que significa este inconveniente que se dan en el paso fronterizo en fechas puntuales, ¿no?
Me cambiaste así la información. Lo que yo quería preguntarte mientras estabas contando el tema de la actividad municipal, esto de la recolección de la cartelería, ¿lo va a hacer toda la municipalidad o tiene que hacer cada espacio político? Ya lo hizo la municipalidad. Arrancó ayer, por eso te decía que arrancó ayer y continuó el día de hoy. Y si es que es necesario, van a continuar todavía en el día de mañana, pero afortunadamente ya la gran parte de la cartelería ya fue toda quitada, y por eso te contaba un poco antes que bueno, que ya la normalidad ha regresado a la ciudad, porque hay que ser realista también. Tanta cartelería genera cierta incomodidad porque hay muchos dirigentes barriales o que se encargan de todo el movimiento logístico de todo esto, que hacía que se trasladen, por decirte de alguna manera, a tener que poner carteles en sectores donde generaban o obstaculizaban un poco la visual, y era bastante molesto. Y hoy por hoy se está quitando todo eso ya, así que está prácticamente en un 90% de la ciudad sin carteles. Bueno, Alejandro, ¿hacer algún otro aspecto en Clorinda o Emilio, vos, qué nos falta repasar? Bueno, te decía que lo que va a ser el movimiento que se está dando durante estos días, yo creo que mucha gente que nos está escuchando, Fanny, Ale, va a estar viajando hacia la República del Paraguay, que vengan con paciencia. La recomendación, que lo hagan con mucha paciencia, que vengan con agua, bueno, obviamente antes de llegar a la zona de frontera tienen estaciones de servicio y que recarguen el agua del mate, porque la espera habitualmente suele ser, cuando se complica mucho la cosa, no menos de 2 horas, y en el peor de los casos entre 5 y 6, o sea, estamos hablando de extensas y prolongadas demoras. Entonces claro, hay que tratar de estar preparados para eso, para poder, bueno, hacerle frente de la mejor manera posible, ¿no? Uno va buscando relajarse y cuando se encuentra con estos condicionantes, por ahí lo que hace uno es estresarse, ¿no? Así que esas recomendaciones principalmente. Perfecto. Muy bien, perfecto. Bueno, Emilio, ¿te vas vos a algún lado o qué haces? Contanos ya, que estamos... Yo voy a hacer uno de esos que quiere ir a la República del Paraguay también. Bueno, con más razón recordarnos entonces cómo está el guaraní hoy. 570, 590. 570, 590. Perfecto. Bueno, exacto. Lo que pasa es que el conocedor de la zona de frontera y que tiene la oportunidad se mueve en horarios diferentes a lo que se mueve la gran mayoría. El que viaja y lo hace durante el día. Nosotros, para evitar todo ese inconveniente, tratamos de pasar en horas de la noche, entonces te evitas todo ese contratiempo que se da de día. Bueno, viste, unos truquitos ahí está bien, ¿eh? Está bien. Gracias. Pasando los tips. Los tips, exactamente. Los tips, exactamente. Bueno, Emilio, cualquier cosa volvemos a llamarte, como siempre, para tomar. Dale a las órdenes. Dale, Saludos. Gracias, Emilio. Chao, Emilio